Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 11. Los fantasmas de la familia White. ¿Lo conseguiste? Preguntó Solomon con urgencia, sin apartar la vista de Wong, que jadeaba mientras se escondían en un estrecho callejón de Salem. El callejón apestaba a basura y vómito, pero a Solomon le preocupaba mucho más la situación que la suciedad que los rodeaba. Esto. Esto es la primera vez que robo algo, dijo Wong, llevándose las manos al pecho para intentar calmar su corazón acelerado. La emoción del acto había sido demasiado intensa para él. Respiró hondo, pero la pestilencia del callejón le provocó arcadas. Técnicamente, fue más bien un robo, respondió Solomon con un ligero pestañeo, dándole una palmada en la espalda a Wong. Esperemos que no te hayan grabado las cámaras de seguridad. Si las hubiera, la próxima vez que salgas, podrías encontrarte cara a cara con unos policías con gatillo fácil. Dados. Bueno, ciertos factores, podrían disparar primero y preguntar después. Así que te sugiero que preparemos algunos hechizos de defensa antes de volver a salir. ¿Qué? Yo. No te preocupes, he estado con la cara cubierta todo el tiempo. Uf, me arrepiento de haber elegido este sitio. Apesta. Mientras tanto, de vuelta en la plaza, la multitud seguía sumida en el caos mientras la gente recuperaba lentamente la vista tras el destello de luz. Ricky White gritaba histéricamente. Aunque no había podido ver, sintió claramente cómo le arrancaban el anillo del dedo. Una mano regordeta le había agarrado la muñeca con firmeza, abriéndole la palma a la fuerza antes de arrebatárselo. Ese anillo era la joya de la familia White. Desde que Ricky lo usó por primera vez, jamás había sufrido un solo percance, ni cortes, ni rasguños, ni siquiera un rasguño al afilar un lápiz o afeitarse. Ahora, sin embargo, su muñeca lucía moretones violáceos, posiblemente la peor lesión que jamás había sufrido. Que le bajaran los pantalones en público podría considerarse un desliz político, pero ser asaltado a plena luz del día era un asunto completamente distinto. Una cosa daba pie a chistes en la prensa sensacionalista, mientras que la otra constituía una grave violación de la seguridad. La situación se agravó rápidamente. La policía de Salem acordonó la zona de inmediato, deteniendo a todos los presentes, incluidos los periodistas que, ajenos a todo, seguían clamando por la libertad de prensa. La policía actuó con rapidez y contundencia, reduciendo a cualquiera que se resistiera. Por suerte para Solomon y Wong, habían huido con la suficiente antelación para evitar el caos, pero si hubieran seguido quedándose en Salem, era solo cuestión de tiempo que los atraparan. Aquí está, logró decir Wong finalmente, extendiendo la mano y hablando con voz apagada, como si aún estuviera asimilando la descarga de adrenalina. Lo tengo. El anillo era una extravagante pieza de platino engastada con una gran gema rosa. El engaste era de celosía, con dos gemas rosas redondas más pequeñas a cada lado de la pieza central ovalada. Entre estas y la piedra principal había 4 diamantes rosas más pequeños. Incluso con el conocimiento rudimentario de gemas que tenía Solomon, supo que no se trataba de un anillo cualquiera. Su valor excedía con creces el término caro. De hecho, parecía algo que incluso la reina de Inglaterra envidiaría. Bien, deberíamos irnos ya. Déjalo en mi bolsillo, dijo Solomon asintiendo. Aunque conocía la magia para conjurar un portal, era un tanto absurdo no habían usado uno para llegar a Salem. En cambio, habían hecho un largo viaje en autobús. Sin acceso a las vastas reservas de la magia de los Visanti, Solomon aún no podía usar muchos de sus hechizos. Wong asomó la cabeza desde el callejón, preparándose para salir rápidamente. El hedor era casi insoportable. Si se quedaba un momento más, seguro que vomitaría todos los sándwiches de atún que se había comido. Le hizo una seña a Solomon para que lo siguiera, pero no obtuvo respuesta. De repente, Wong sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si unos dedos fríos y húmedos lo envolvieran lentamente. Se le erizó la piel y tembló involuntariamente. La sensación le resultaba demasiado familiar. La había experimentado antes, en el Museo Británico. Sabía que esto no sería fácil, murmuró para sí mismo. De pronto, un fuerte estruendo resonó a sus espaldas, y una fuerza poderosa e invisible lo derribó del suelo. Mientras Wong se ponía en pie apresuradamente, quitándose las hojas de la cara, vio que el estrecho callejón se había ensanchado considerablemente. Los muros de piedra cerca de la entrada se habían derrumbado como si algo enorme los hubiera atravesado.
La destrucción continuaba. Solomon corría de un lado a otro del callejón, esquivando los escombros que caían de todas direcciones. Fuera lo que fuese, algo invisible y furioso, parecía decidido a destruir todo a su paso, incluido Solomon. Los peatones gritaban y los policías se dirigieron al lugar del altercado. Wong ignoró los gritos y a los agentes que se acercaban. Su única atención estaba puesta en Solomon, que estaba atrapado en el callejón. «Sal de ahí. Solomon, date prisa», gritó Wong desesperado. «No», exclamó Solomon, mirando a su alrededor con desesperación. El callejón estaba ahora repleto de figuras espectrales fantasmas, sus cuerpos esqueléticos envueltos en ropas viejas y harapientas, rodeados de un aura mágica rosada. Uno de los fantasmas se abalanzó sobre Solomon, obligándolo a rodar sobre los afilados escombros del suelo para esquivar el ataque. «Hereje. Ladrón. Hechicero», gritaban los fantasmas con voces que solo Salomón podía oír. Sus rostros putrefactos permanecían inexpresivos mientras clamaban: «Devuelve lo que has robado a nuestra familia». «Que os den», espetó Salomón, levantando el dedo corazón hacia los espíritus vengativos. Era el único ataque que podía lanzar mientras esquivaba su implacable asalto. Un pesado ladrillo le golpeó la espalda mientras los maldecía. Wong, desafiando los escombros que volaban por los aires, corrió hacia el callejón y agarró a Solomon. Sin dudarlo, lo alzó bajo un brazo y salió disparado del callejón. «¿Todavía nos siguen?», jadeó Wong mientras corrían, con las piernas ardiendo de cansancio. «Sí. Si me bajaras. Podría cuidarlos», jadeó Solomon, cada palabra puntuada por el doloroso apretón del brazo de Wong alrededor de su estómago, que casi le impedía respirar. «Tranquilo, tranquilo, bájame». «No. Aquí no», jadeó Wong, apenas pudiendo hablar entre respiraciones. «No podemos exponer la magia». «Yo creía que no éramos el Ministerio de Magia. Pero estos fantasmas no eran espíritus comunes. A diferencia de los espectros retorcidos y sin mente del Museo Británico, estos estaban ligados al anillo mismo, permaneciendo en el mundo gracias a su poder. Eran mucho más fuertes que los fantasmas normales, y mientras perseguían a Wong y Solomon, dejaron un rastro de destrucción. Escaparates se hicieron añicos, el asfalto se agrietó e incluso coches aparcados volcaron como si una bestia invisible arrasara las calles. Sin embargo, los fantasmas, por muy poderosos que fueran, seguían teniendo debilidades universales. El fuego y el rayo eran la perdición de todos los espíritus, y los ataques físicos mágicos también podían dañar sus formas etéreas. «Este es el lugar», jadeó Wong finalmente, frenando en seco en una zona desierta entre dos edificios abandonados. No había elegido el sitio al azar. Solomon le había dado instrucciones repetidamente, con voz temblorosa y entrecortada. Sin aliento y desesperado, Wong los había llevado al lugar más apartado que pudo encontrar. Una vez que llegaron, Wong dejó caer a Solomon al suelo sin miramientos antes de desplomarse contra la pared, con los pulmones ardiendo y los oídos zumbando por el esfuerzo. Sentía que iba a vomitar del puro agotamiento. «Uf», gimió Solomon, haciendo una mueca de dolor al caer al suelo. El apresurado rescate de Wong lo había sacudido tanto que sentía la cabeza hecha un lío, pero no había tiempo para quejarse. Se puso de pie rápidamente, tambaleándose un poco, e ignoró el dolor punzante en la espalda y el abdomen. Sacudiéndose el polvo de la túnica, se concentró y comenzó a recitar un conjuro. Por primera vez, Solomon agradeció el entrenamiento de combate en Kamartaj. Le había enseñado a soportar el dolor y a mantenerse concentrado durante las batallas más intensas. Incluso mientras lo golpeaban con ladrillos, había logrado mantener su magia sin interrupciones. Había un hechizo que Salomón prefería, especialmente uno que liberaba energía mágica pura. Debido a su naturaleza única, siempre alcanzaba su objetivo a menos que fuera bloqueado por magia. Cuando un hechicero se enfrentaba a un enemigo no mágico y desconocía sus debilidades específicas, este hechizo era su mejor opción. Ese hechizo no era otro que misil mágico. Capítulo 12 Aparecen los Visanti. 3 misiles con estelas de energía azul impactaron contra los fantasmas que avanzaban, pero los seres etéreos apenas se inmutaron. El ataque solo avivó su furia. Sus alaridos, imperceptibles para los humanos normales, eran lo suficientemente ensordecedores como para romper las ventanas cercanas y arrancar las últimas hojas de otoño de los árboles. Una persona solo puede usar una cantidad limitada de magia al día, limitada por su resistencia mental, al igual que por el cansancio físico.
Solomon estaba peligrosamente cerca de su límite, su mente agotada por lanzar hechizo tras hechizo. Sin embargo, los magos siempre tienen sus trucos. Al ver que sus misiles mágicos eran ineficaces, Solomon hizo lo más sensato: agarró a Wong y huyó. Al fin y al cabo, a veces retirarse es la mejor opción, sobre todo cuando uno está en desventaja. Pero los espíritus vengativos no iban a dejar escapar a Solomon. La reliquia de la familia Witte seguía en su bolsillo, y tenían la intención de recuperarla. Yo puedo correr solo. Jadeó Wong, con las piernas temblando de cansancio, pero esforzándose por seguir el ritmo. No necesitaba ver a los fantasmas para saber que eran implacables. Había leído suficientes historias como para saber que ser poseído por tales espíritus acarreaba destinos espantosos. Y estos espíritus parecían mucho más poderosos que las fuerzas malignas comunes. Wong no pudo evitar preguntarse por qué el anciano había enviado a Salomón en esa misión. Era obvio que la situación los superaba. A diferencia del golpe de suerte en el Museo Británico, esta vez no tenía esperanzas de otro milagro. Anhelaba la comodidad del café, donde podría disfrutar de una silla cómoda y un buen refrigerio en lugar de correr por su vida, cubierto de tierra y con las piernas como de plomo. Ahora corrían por un campo abierto y desolado a las afueras del pueblo, buscando una forma de escapar de sus implacables perseguidores. Los dos daban lástima, cubiertos de barro y corriendo claramente por sus vidas. Cualquiera que los viera pensaría que eran fugitivos. Mientras corría, Salomón metió la mano en su bolsa y sacó una tira de pergamino. Al abrirla, unas partículas mágicas plateadas giraron a su alrededor y desaparecieron, creando un hechizo de protección. Rápidamente abrió otra y aplicó el mismo hechizo a Wong. Entonces, Salomón se detuvo, se giró y juntó las manos. «Vete», gritó Wong, presa del pánico al darse cuenta de que Solomon se había detenido. Su rostro estaba pálido de miedo y sus nervios a flor de piel. «¿Qué haces? Tenemos que salir de aquí». «Estamos luchando, Wong», respondió Solomon, con voz firme a pesar del caos. «Los espíritus no pueden poseernos ahora. Es hora de acabar con ellos». Al instante, chispas de magia rojo-anaranjada crepitaron entre las manos de Salomón. Al separarlas, hilos de fuego surcaron el aire, retorciéndose y transformándose en su agarre. «¿Qué? ¿Estás loco?». Los ojos de Wong se abrieron con incredulidad. «Órdenes del anciano», dijo Salomón con calma, entrecerrando los ojos mientras se concentraba en la tarea que tenía entre manos. «Nadie puede saber de esta misión. No podemos pedir ayuda». Los 3 anillos permitieron a Salomón acceder al inmenso poder de los Visanti, pero había una condición: no podía revelar su existencia a nadie más en Camartag. Los anillos representaban una afrenta directa a los Visanti, y si los seguidores más fanáticos de Camartag se enteraban, los delicados esfuerzos del anciano por distanciar a la orden del culto ciego a los Visanti se desmoronarían. El objetivo de Salomón era claro: los Visanti no eran dioses, sino meros protectores con quienes los hechiceros mantenían una relación transaccional. Salomón sabía que solo la seguridad que le brindaba su maestro lo había llevado a confiar en la magia de Visanti. Habría preferido confiar en sus poderes innatos. Pero el poder ilimitado de Visanti superaba con creces cualquier cosa que él pudiera generar por sí mismo. Concentrándose en los espíritus resplandecientes que se acercaban, Salomón dejó que sus dedos danzaran, tejiendo energía en un complejo hechizo. Las chispas anaranjadas se transformaron en un arma tangible, una cadena mágica que crepitaba con poder. «Ladrón. Regresa. O perece». Los espíritus lanzaron una última advertencia al acercarse. Sus pies, suspendidos justo sobre el suelo, estaban envueltos en una niebla negra, y el frío de su presencia convertía la calle empapada por la lluvia en hielo. «Lárgate», rugió Salomón, lanzando la cadena mágica hacia adelante. La energía abrasadora se propagó entre los espíritus, crepitando y saltando de uno a otro. Una serie de chisporroteos resonaron mientras la cadena los atravesaba, haciendo que las figuras espectrales se retorcieran y gritaran de agonía. «Muere», aullaron, abalanzándose sobre Salomón. Pero él estaba preparado. En un instante, Salomón invocó una enorme espada de fuego mágico puro, cuyos filos crepitaban con energía. Aunque no era un maestro del combate cuerpo a cuerpo, los fundamentos del manejo de la espada le habían sido inculcados durante el riguroso entrenamiento de Camartag. Blandiendo la hoja ígnea, atravesó a uno de los espíritus, dejando una brillante cicatriz en su forma etérea. Pero antes de que pudiera rematarlo, otro fantasma se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo.
Justo cuando los espíritus restantes se disponían a atacarlo, una mano poderosa estampó a uno de los fantasmas contra el suelo. Wong, usando el hechizo de protección, finalmente se unió a la lucha. Se abalanzó sobre los fantasmas, y su peso y fuerza bruta los hicieron retroceder el tiempo suficiente para poner a salvo a Solomon. ¿Y ahora qué? El rostro de Wong se contrajo en un gesto de desesperación, su respiración era entrecortada. El anciano había sido claro, nadie más podía saber de su misión. Eran solo ellos contra los espíritus, y no estaba seguro de cuánto tiempo podrían resistir. Tengo una idea, dijo Salomón con voz temblorosa. Esos espíritus eran los enemigos más temibles a los que jamás se habían enfrentado. Cerró los ojos un instante y respiró hondo el aire gélido. Cuando los abrió de nuevo, ya lo tenía decidido. Déjalos a raya un poco más. Sé cómo lidiar con ellos. Solomon metió la mano en el bolsillo y sintió que el frío metal de los anillos se calentaba ligeramente al tacto. Wong asintió, decidido. Al no poder poseerlos los fantasmas, su magia limitada debería bastar para contenerlos por un tiempo. Solomon sacó la mano del bolsillo, dejando al descubierto los dos anillos restantes. Las gemas brillaban, naranjas y rosas, proyectando una luz fascinante. Armándose de valor, Solomon respiró hondo por última vez y se puso los anillos en los dedos medio y anular de la mano derecha. En un instante, el calor se convirtió en un ardor abrasador. El metal le quemaba la piel como hierro fundido. Solomon gritó de agonía, sus rodillas flaquearon mientras el fuego lo envolvía. Sus ropas comenzaron a humear, los bordes ennegrecidos y rizados por el intenso calor. Su largo cabello negro se chamuscó y se rizaba mientras el aire ardiente a su alrededor se expandía, haciendo retroceder a Wong varios pasos. Los fantasmas, sin embargo, no corrieron con la misma suerte. La enorme oleada de energía mágica los atravesó, destrozando sus formas espectrales. Sus esqueletos se desintegraron en el aire, dejando tras de sí únicamente energía mágica pura. No te acerques. La voz de Salomón era un ronco susurro, apenas audible entre las llamas rugientes que lo envolvían. Sentía la garganta quemada, la lengua hinchada y seca. Cada palabra le costaba un gran esfuerzo, y no pudo evitar vomitar un líquido rojo oscuro mientras su cuerpo se convulsionaba de dolor. Su voz se quebró al tiempo que su piel se llenaba de ampollas, y la sangre se evaporaba al instante. Sus labios se agrietaron y sangraron. Su cuerpo estaba al borde del colapso. El calor se intensificó y los gritos de agonía de Salomón resonaron en las calles vacías. Su carne comenzó a carbonizarse, su piel se tornó negra al desprenderse, dejando al descubierto el músculo rojo vivo. El asfalto bajo sus pies empezó a ablandarse y derretirse. Pero incluso en lo más profundo de su agonía, Salomón alzó la cabeza, apenas consciente, sabiendo que el poder había invocado algo. Tres figuras, de pie en el espacio invisible donde la magia se concentraba. Tres rostros se cernían sobre él: un tigre, un hombre y una mujer. Ogot. Agamotto. Ostur. Que te den, Visanti. Murmuró Solomon, intentando levantar la mano. Sentía la fricción de sus huesos y músculos secos y crujientes al forzar su cuerpo a moverse, pero las palabras se le quedaron atascadas. Tenía la lengua pegada al paladar, la garganta hinchada y cerrada, y lo único que pudo articular fueron gemidos incomprensibles. Utilizando sus últimas fuerzas, Salomón extendió la mano y desabrochó su túnica santificada, la prenda sagrada que guardaba la clave para controlar ese poder crudo y destructivo. Capítulo 13. El árbol de la vida. Salomón tuvo un sueño. Soñó con un árbol incomparablemente gigantesco que crecía en medio de un océano tranquilo, con dos enormes serpientes enroscadas a su alrededor. En la base del tronco del árbol, vio un enorme anillo de cristal que irradiaba haces de luz naranja, verde oliva, marrón rojizo y negra. Mientras su mirada se elevaba lentamente, los anillos a ambos lados del tronco comenzaron a brillar con diversos colores. Sin embargo, cuanto más alto miraba, más borrosa se volvía su visión. Apenas podía distinguir el anillo más alto, que era de diamante y estaba rodeado de alas, brillando con una luz blanca. Al mirar hacia abajo, vio el reflejo del árbol profundamente sumergido en la niebla. Aunque no podía distinguirlo con claridad, notó vagamente que los anillos del reflejo se veían muy diferentes. Al observarlo más detenidamente, los anillos y las ramas del reflejo parecían formar 5 partes distintas, que correspondían a un pentagrama formado por los anillos y las ramas del árbol real. Escuchó un suave susurro al oído, como si quisiera revelarle la llave del reino de los espíritus. Pero antes de que Salomón pudiera escuchar con atención, sintió que era arrastrado lejos del océano.
¿Estás despierto? Pero aún necesitas descansar. Una voz tranquila llegó a los oídos de Salomón. Solo entonces se dio cuenta de que había despertado del sueño. Solomon, exhausto, apenas abrió los ojos y vio al gran maestro sentado a su lado. Las llamas mágicas que lo habían rodeado se habían extinguido, y sus labios ya no estaban secos ni agrietados. Solo recordaba haberse puesto todos los anillos y haber desatado una tremenda cantidad de poder mágico, pero no tenía ningún recuerdo de lo que sucedió después. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en su habitación en la sede de Kamartaj. Después de todo, era el único ermitaño en Kamartaj, y su habitación era diferente a la de los demás, con una consola de videojuegos que nadie más tenía. Intentó levantar la mano, pero se dio cuenta de que no tenía fuerzas. Quiso hablar, pero no pudo abrir la boca. Esta vez fuiste demasiado imprudente, pero el resultado no fue malo. Al final, lograste dominar los anillos Visanti. No te preocupes, Won está bien y no le contó nada a nadie. Todos creen que te atacó un mago oscuro. Al ver que Solomon iba a hablar, el gran maestro le dio un suave golpecito en la cabeza con un abanico. En un principio, pensaba esperar a que tu alma fuera más fuerte antes de dejarte usar los anillos, pero te me adelantaste. Aún así, no pasa nada. Ahora puedes practicar la magia Visanti como es debido, dijo el gran maestro. Ah, y también alimenté a esa serpiente por ti, así que puedes descansar tranquilo. Ahora, duerme un poco más. Salomón parpadeó rápidamente, intentando decir algo, pero la gran maestra no le prestó atención. Con un movimiento mágico, lo cubrió con la manta, dejando solo su cabeza al descubierto. Al ver esto, Salomón dejó de forcejear y se resignó, cerrando los ojos derrotado. La manta era lo suficientemente cálida, después de todo. Bueno, mejor dormir un poco más. El sello del monstruo de la manta era demasiado fuerte. Mejor descansar un poco más. Poco después de que el hechicero supremo abandonara la habitación de Salomón, alguien más se coló, caminando de puntillas torpemente como un oso danzante. Al pisar el crujiente suelo de madera, su peso delató su identidad. Salomón. Me has dado un susto de muerte. Llevas días fuera, sin siquiera beber agua, dijo una figura regordeta, apareciendo ante Salomón y sacándolo de nuevo de su sueño. Acabo de ver marcharse al gran maestro, así que sabía que estabas bien. Dime, ¿qué ha pasado? ¿O es algo de lo que el gran maestro no quiere que hables? Solomon abrió los ojos y vio a Wong, cuya mirada irradiaba alegría. Parpadeó 2 veces, y Wong asintió, dándose una palmadita en el pecho. Lo entiendo. No te preocupes, no se lo diré a nadie. ¿De qué estás hablando? Eso no es lo que quise decir. Salomón parpadeó 2 veces más, intentando hablar, pero solo logró murmurar unas pocas palabras ininteligibles. Déjame. Wong se inclinó hacia él, pero en lugar de escuchar, volvió a divagar. Entre el parloteo de Wong, Solomon finalmente comprendió lo que había sucedido después de ponerse los anillos. Cuando la tormenta de magia destrozó a los espíritus e hizo caer a Wong, el trío Visanti apareció ante Salomón. Eran majestuosos, 3 poderosos seres mágicos que rodeaban a Salomón, envolviéndolo en oleadas de inmensa magia como una marea creciente. Entonces, llamas mágicas de color rojo anaranjado, como la ira de Visanti, se extendieron hacia afuera. El asfalto se derritió, burbujeando y ampollando, mientras que los árboles cercanos se incendiaron al instante. El aire caliente en expansión creó un vendaval que arrastró polvo y ceniza ardiente. La energía abrumadora hizo añicos las paredes del edificio abandonado, fundiéndolo todo en una sustancia pegajosa desconocida. Wong, tendido en el suelo, reconoció inmediatamente a Visanti, miembro de Kamartaj. Maldita sea. Maldita sea. ¿Qué tarea le encomendó el gran maestro a Salomón? ¿Qué son esos anillos? ¿Por qué están relacionados con Visanti? Esos anillos deben haber profanado a Visanti. Wong maldijo para sus adentros. Estaba seguro de que Salomón estaba condenado. Sin magia protectora, el único desenlace posible con semejante calor era morir quemado vivo. Wong esperaba ver únicamente los restos carbonizados de Solomon. Siempre le había caído bien Solomon. A diferencia de los demás aprendices de Kamartaj, Solomon nunca era ruidoso. Pero ahora Solomon estaba muerto. O eso creía Wong, ignorando su dolor, solo deseando encontrar un lugar seguro donde esconderse. Sin duda, el sistema de defensa planetaria de Kamartaj detectaría la oleada mágica. Lo único que podía hacer era esperar a que sus compañeros discípulos limpiaran la zona.
ya se había preparado para asumir la responsabilidad del desastre. Pero cuando se rasgó el sudario sagrado que cubría el cuerpo de Salomón, la abrumadora magia se desvaneció repentinamente. Won apenas podía describir la escena que presenció. En medio de las llamas, el cuerpo de Salomón emitía una luz cegadora. Al ver esa luz, Won sintió que vislumbraba innumerables verdades profundas y complejas. Parecía que el trío Visanti se estaba comunicando. Won no entendía lo que decían, pero logró distinguir dos palabras: ángel y demonio. Cualquier otra palabra lo abrumaba con demasiada información, mareándolo. Al final, no recuerdo nada más, solo esas dos palabras, dijo Won más tarde, aún conmocionado. La próxima vez, si vas a hacer alguna locura como esta, avísame primero. No me mires así. Seguro que saldría corriendo, su alma es lo suficientemente fuerte, dijo Agamotto, el primer hechicero supremo, quien trataba a los humanos con más bondad que los otros dos, cuyas formas y géneros cambiaban constantemente. Cuando Salomón se puso los anillos, el antiguo hechicero supremo lo defendió. Además, es discípulo del actual hechicero supremo. Ya sabes lo que eso significa. Pero es un ladrón. Bramó Ogot, con cabeza de tigre, no habría encontrado los anillos sin la anciana. Agamotto miró a su madre, Ostur, la fuente de la magia blanca, pero ella permaneció en silencio. Agamotto dijo: «Alguien necesita usar los anillos, ¿no? Entonces, ¿por qué no firma un contrato? Ya conoces nuestras limitaciones contractuales. Además, en el momento en que se quite los anillos, perderá nuestro poder. Quizás eso sea bueno. Podemos». De repente, la inmensa energía mágica desapareció y el trío Visanti se esfumó. Won, temblando, levantó la cabeza. De no ser por el aire abrasador, los edificios en llamas y el pavimento derretido y maloliente, habría pensado que todo era un sueño. Secándose el sudor y las lágrimas, lanzó un hechizo protector y caminó sobre el suelo reblandecido hacia Salomón, que yacía en el centro del desastre. Pero a medida que se acercaba, vio que el pecho carbonizado y marchito de Salomón aún se elevaba y descendía levemente. La alegría lo embargó, mientras no estuviera muerto, el gran maestro podría salvarlo. Si no, aún quedaba el ojo de Agamotto. Ese artefacto podía retroceder el tiempo. Entonces el gran maestro abrió un portal y nos trajo de vuelta. «Nadie más te vio», susurró Won. «El gran maestro usó magia para curarte. No te preocupes, cuéntame, te juro que no se lo diré a nadie». Solomon parpadeó, esforzándose por expresarse, logrando apenas articular unas pocas palabras ininteligibles. Pero Won no pudo entenderlo. «Déjame salir». «¿Por qué sigues parpadeando?», preguntó Won. Capítulo 14. Cómo desencadenar una investigación. El hechicero supremo no usó el ojo de Agamotto para retroceder en el tiempo y salvar la vida de Salomón. Eso es algo que muchos en Camartage jamás permitirían. Hay bastantes personas obstinadas que creen que usar el ojo para manipular el tiempo altera su curso natural. No les falta razón, y el hechicero supremo también coincidió en que retroceder en el tiempo de Salomón podría deshacer su contrato con los Visanti. En cambio, el hechicero supremo empleó magia blanca del libro de Visanti para ayudar a Salomón a sanar por sí mismo. Esta magia drenó la fuerza vital de Salomón, razón por la cual se sintió débil al despertar. Sin embargo, los efectos secundarios fueron tolerables. Restaurar a alguien con quemaduras tan graves como si hubiera renacido está más allá de lo que la medicina moderna puede lograr. Tan solo regenerar la piel normalmente requeriría un proceso largo y doloroso, pero con el tratamiento mágico, Salomón no sintió ninguna molestia. Cabe destacar que cuando el hechicero supremo resucitó a Salomón, su piel estaba completamente carbonizada y la carne debajo casi cocida. Si el hechicero supremo no hubiera actuado con rapidez, Salomón podría haber muerto en cualquier momento. Sin embargo, este tratamiento requería una gran fuerza vital y, afortunadamente, el cuerpo de Salomón ya había sido fortalecido con energía positiva. Con unos días de descanso, se recuperaría. Sus largos rizos, que había perdido, incluso habían vuelto a crecer, aunque más cortos que antes. Salomón estaba muy contento con eso, ya que no soportaba la idea de tener el cabello apenas más largo que sus uñas. Eso habría sido peor que la muerte para él. Una vez que Solomon pudo levantarse de la cama y comer, observó los restos carbonizados del caparazón que había mudado durante el tratamiento. Parecía que el hechicero supremo lo había desprendido de él como si fuera una castaña. Su nueva piel era delicada y suave, sin rastro de las callosidades del entrenamiento en artes marciales.
Su rostro también era terso y claro de nuevo, lo que provocaba las burlas de las hechiceras de Camartag, quienes no podían resistir la tentación de pellizcarle las mejillas cada vez que pasaban a su lado. Suspiró. Solomon estaba sentado en su habitación, mojando una pluma en tinta mientras dibujaba en un trozo de pergamino para hacer rollos. Creía que parte del motivo por el que su última misión había fracasado era que no había llevado suficientes rollos consigo. De no haber sido por los 2 rollos de protección contra el mal que tenía a mano, tanto él como Won habrían corrido una suerte aún más miserable. Las personas poseídas por espíritus malignos rara vez tienen un buen final, y si hubieran sido poseídas, no habrían tenido la oportunidad de esperar a que el hechicero supremo las rescatara. Siguiendo las instrucciones del hechicero supremo, Solomon tuvo que descansar varios días más antes de retomar sus actividades normales. El maestro Zhang, quien le enseñó Bajiquan, no quería verlo haciendo malabarismos, así que lo eximió de las clases de defensa personal. Hasta el día de hoy, el maestro Zhang sigue creyendo que Solomon fue atacado por el mago oscuro porque no se había tomado en serio sus lecciones de defensa personal. Como resultado, Salomón se convirtió en el ejemplo negativo utilizado en las clases de defensa personal. La excusa de haber sido atacados por un mago oscuro engañó a casi todos, excepto al hechicero supremo y a Wang. ¿Y ese mago oscuro? Dado que el hechicero supremo intervino, sin duda estaba muerto. Probablemente con un alma que ni siquiera podría llegar al infierno. Salomón dejó la pluma y alzó la mano para examinar los 3 anillos que llevaba en la derecha. En el índice lucía un anillo de zafiro, en el corazón uno de zafiro naranja y en el anular uno de diamante rosa. Los anillos estaban impecables, sin rastro de quemaduras. Las gemas brillaban con un encanto irresistible bajo la luz del sol. Aunque parecían caros, no se diferenciaban en nada de los anillos comunes, sin rastro alguno de magia. Nadie imaginaría que aquellos anillos pudieran controlar el poder de Visanti. Con cautela, intentó quitarse los anillos, pero descubrió que no solo se habían ajustado automáticamente a sus dedos, sino que parecían resistirse a abandonarlo. Por mucho que lo intentara, le fue imposible quitárselos. Salomón suspiró. Al parecer, esos anillos se le habían pegado como un borracho obstinado que se niega a marcharse. Según su conocimiento de la magia oscura, este comportamiento indicaba que el contrato con los Visanti ya se había establecido. Ahora podía usar su magia abiertamente. Cualesquiera que fueran los motivos de los Visanti, Solomon solo podía esperar a conocer sus planes. Su contrato era mucho más flexible que los de otros en Camartag, y romperlo sería mucho más fácil. Incluso tenía el poder de rescindirlo, siempre que pudiera quitarse los anillos. Por ahora, llevarlos puestos significaba no solo acceder al inmenso poder de los Visanti, sino también aprender a controlar las marcas sagradas que había adquirido. Sin embargo, seguir pensando no le serviría de nada ahora. Salomón suspiró de nuevo, tomó su regla y transportador, y reanudó el dibujo de pergaminos. Para él, ampliar su colección de grimoríos y pergaminos era la tarea más importante. Lo ocurrido en Salem atrajo, como era de esperar, la atención de ciertas agencias. Para controlar este fenómeno sobrenatural, llegaron rápidamente al lugar. Dado que la zona afectada no era muy extensa y se ubicaba en las afueras, el incidente no se consideró lo suficientemente grave como para informar al Consejo de Seguridad Mundial. Sin embargo, debido a las protestas del senador de Salem, Shield envió a un agente experimentado para investigar. ¿Mutantes? ¿Ataque terrorista? ¿O solo un accidente? Preguntó Phil Coulson, vestido con su traje negro habitual, mientras tomaba la tableta de su colega. Se quitó las gafas de sol y echó un vistazo a la pantalla antes de devolvérsela. Luego miró al equipo que inspeccionaba la escena. ¿Hemos encontrado alguna información adicional? Nada en absoluto, respondió Silvete, sacudiendo la cabeza. Sin embargo, según la policía de Salem, el senador Richie Hewitt fue asaltado ese día. Al parecer, alguien usó una granada aturdidora para arrebatarle un anillo con una gema rosa. No podemos confirmar si el ladrón tiene alguna relación con el mutante en cuestión. No tenía zumbido en los oídos, así que no fue una granada aturdidora. Podría haber sido una granada cegadora casera. ¿Hay testigos? Coulson suspiró. Ya se había preparado para enfrentarse a un mutante fuera de control y había venido a Salem con armas ligeras. Desde el incidente de Melinda en la isla de Bahrein, la habían relegado a un puesto administrativo. Si Melinda estuviera allí, Coulson se sentiría más seguro. Las armas que portaba no le daban ni de lejos tanta confianza como tener a Melinda a su lado. No hay testigos.
Tras el repentino destello, el senador Richie Hewitt se dio cuenta de que había sido asaltado. El único dato útil que obtuvimos de él fue un moretón en la muñeca, dijo Silvete, acomodándose las gafas de montura dorada. Podemos estimar la altura y el peso del asaltante basándonos en el moretón, pero la mayoría de los presentes fueron detenidos por la policía y no encontramos a nadie que coincidiera con el perfil. El verdadero ladrón probablemente huyó del lugar. No estamos aquí para atrapar al ladrón del senador, ni buscamos mendigos, jugadores o borrachos. Estamos aquí para investigar el suceso sobrenatural. Dejen que la policía local se encargue del robo. Si no hubieran encontrado restos de la bomba, no nos habrían llamado. Ningún ataque terrorista ocurre en medio de la nada. Pero Coulson pisó fuerte el asfalto. Ante él, la carretera se había derretido, y el alquitrán se extendía en forma de arco. El grado de fusión variaba según la distancia de cada sección al centro de la fuente de calor. El asfalto más cercano a Coulson estaba ligeramente levantado, mientras que el centro se había licuado por completo. Para un agente experimentado, la escena ofrecía multitud de pistas para investigar. De todos modos, Coulson nunca había esperado encontrar nada útil en las grabaciones de vigilancia. Señalando al suelo, Coulson dijo: "Aquí hay una huella que lleva al centro. Podemos determinar fácilmente los detalles físicos de quien la dejó una vez que analicemos las pruebas. Luego podremos compararla con la del sospechoso del robo. Tengo la sensación de que son la misma persona. Y la persona en el centro del foco de calor, bueno, probablemente sea nuestro mutante. El problema es que no vemos ninguna huella que se aleje. Quizás nuestro sospechoso también sea un mutante. ¿Quieres decir que pueden volar? Achis. Achis". Mientras tanto, Solomon y Wong, que comían tranquilamente en el Santún de Hong Kong, no tenían ni idea de que Shield ya los estaba investigando. Capítulo 15 Detective Phil Coulson. En realidad, Coulson no logró encontrar mucha información útil en la escena del crimen. Las huellas de zapatos que Wong había dejado en el asfalto eran imposibles de rastrear, ya que los zapatos habían sido hechos a medida por Kamar Taj, diseñados como objetos mágicos de bajo nivel con ciertas propiedades protectoras. Lo único que Coulson pudo deducir fue la elevada temperatura que debió haber alcanzado en ese momento, lo que, en su opinión, no hizo más que aumentar la percepción de amenaza que tenía el supuesto mutante. El equipo forense encontró algunas fibras rojas cerca del epicentro del calor, pero Coulson no pudo asegurar que estuvieran directamente relacionadas con el caso. Su admiración por Nick Fury se hizo aún más fuerte, especialmente porque Coulson creía que Fury había perdido un ojo luchando contra alienígenas. No tenía ni idea de que en realidad se debía a un arañazo de gato. Fury, el legendario director de S.H.I.E.L.D., había logrado evaluar con precisión el nivel de amenaza sin siquiera estar en el lugar, enviando a un agente del rango apropiado, como Coulson, para que se encargara de la situación. Pero estas consideraciones eran inútiles. Coulson no podía plasmar semejante halago en su insieme. Sin embargo, había buenas noticias. Basándose en la comparación de altura y complexión, Coulson concluyó que la persona que robó al senador y la que dejó la huella del zapato eran la misma. Ahora estaba convencido de que había dos mutantes involucrados, uno capaz de generar calor y luz intensos, y otro que posiblemente manipulaba el aire o algo similar. Las señales de destrucción no solo aparecieron en los suburbios, sino que se extendieron desde el ayuntamiento hasta las afueras. Coulson no creía en las coincidencias. No era posible que dos mutantes al azar se encontraran por casualidad el mismo día. Era claramente una operación coordinada. Esta constatación hizo que Coulson suspirara. Algunos mutantes, al obtener poderes, comienzan a hacer cosas que jamás se habrían atrevido a hacer antes, como irrumpir en una empresa y acabar con el jefe que los explotaba con jornadas laborales extenuantes. Otros se dedican al crimen, formando pequeñas bandas en callejones para extorsionar e intimidar. Incluso aquellos mutantes que viven tranquilamente suelen verse tentados a tomar caminos antisociales, por lo que S.H.I.E.L.D. vigila a los mutantes que aún no han cometido ningún delito. Este sistema de vigilancia es increíblemente complejo. Nadie quiere vivir al lado de un vecino que potencialmente pueda usar armas como ametralladoras o lanzacohetes, aunque prometa no usarlas jamás. ¿Quién podría creerle? Por eso, si bien muchos mutantes anhelan una vida tranquila, la exposición de sus poderes suele conllevar denuncias. Los métodos de vigilancia de S.H.I.E.L.D. son implacables y a menudo implican cámaras ocultas y micrófonos en los hogares.
Pocos mutantes toleran una invasión tan constante de su privacidad, y muchos pierden sus empleos como consecuencia del escrutinio de Shield, lo que les deja pocas opciones más que defenderse. Aún así, el sistema es eficaz. Los índices de delincuencia mutante se desploman bajo la vigilancia de Shield, y cuando un mutante actúa de forma violenta, los equipos de respuesta suelen neutralizar la amenaza rápidamente. Coulson sospechaba que los mutantes que investigaba eran pobres y que la desesperación los empujaba al crimen. Sus objetivos, capitalistas, personas de alta posición social, así lo sugerían. En particular, la familia Witte, a la que pertenecía el senador Richie Witte, había estado involucrada en los juicios de brujas de Salem siglos atrás. Probablemente, los dos mutantes no llevaban mucho tiempo con sus poderes y aún eran inexpertos, lo que explicaba por qué habían huido a los suburbios para poner a prueba sus habilidades. Era evidente que no querían hacer daño a nadie. De lo contrario, el senador y sus guardaespaldas no seguirían vivos. Al darse cuenta de esto, Coulson se relajó un poco. Eran personas que necesitaban ayuda, y confiaba en su capacidad para calmar la situación con ellos. El problema, sin embargo, era que Shield no podía encontrarlos. La zona era demasiado remota, no había cámaras de vigilancia ni coches aparcados para revisar las grabaciones de las cámaras de salpicadero. Justo cuando Coulson se sentía estancado, llegó nueva información. El agente Sitwell había localizado a una camarera de una cafetería frente al ayuntamiento. La camarera, de cabello castaño, recordaba vívidamente a dos clientes extraños del día anterior. Uno de ellos tenía un apetito voraz, mientras que el otro era extraordinariamente guapo. Las grabaciones de seguridad de la cafetería ya se habían subido al sistema de Shield. Coulson, que ya estaba en la cafetería, cogió la tableta y revisó las grabaciones. ¿Un niño? El vídeo era granulado, pero tras algunos ajustes técnicos, Coulson pudo distinguir la diferencia de altura entre Solomon y los demás en la grabación. El rostro de Solomon confirmó su suposición. Se había asegurado de cubrirse la cara en la escena del robo, pero lo había olvidado en el café. Aunque era comprensible, dado que no había previsto la necesidad de usar la violencia durante la misión. La camarera de pelo castaño asintió. Parecía tener unos 12 o 13 años. Coulson asintió también, aliviado de no haber traído a Melinda May a este caso. Enfrentarse a una niña mutante podría fácilmente despertarle dolorosos recuerdos del incidente de Bahrein. Aunque el apodo de la caballería sonaba bien, solo aumentaba la culpa que Melinda sentía por sí misma. ¿Qué ropa llevaban? Coulson señaló las imágenes. Este grandullón parece un monje. Ya he visto a esos monjes guerreros, y el chico. ¿Un mago? La camarera se encogió de hombros. Como había mencionado antes, Salem era un pueblo turístico, y ver a alguien vestido de mago no era nada raro. La túnica roja de Solomon confirmó la sospecha de Coulson de que él era el origen de la llamarada. De acuerdo, gracias por su ayuda. No les quitaremos más tiempo. Tras despedir a la camarera, Coulson se volvió hacia Sitwell. ¿Qué? Sitwell parpadeó, pero el brillo de sus gafas le dificultaba a Coulson leer su expresión. Solicita las grabaciones de las cámaras de vigilancia de los alrededores, suspiró Coulson. Realmente no quería tener que ir tras un niño, pero según sus deducciones, estos dos mutantes no eran criminales peligrosos. Estaba dispuesto a ayudarlos en todo lo que estuviera a su alcance. Desafortunadamente, incluso después de revisar todas las grabaciones de las cámaras de vigilancia de Salem, Shield no pudo encontrar ninguna prueba de que Solomon o Wong hubieran abandonado la ciudad. Esto les llevó a creer que ambos eran residentes locales o turistas que habían llegado a la ciudad en su propio coche, ya que ninguno de los autobuses de larga distancia transportaba a sus objetivos. Nos hemos quedado sin pistas, dijo Sitwell. Revisemos la base de datos de identidad. Hagamos un escaneo de reconocimiento facial. Coulson guardó silencio un instante mientras tomaba un sorbo de café, porque estaba aún más amargo que el instantáneo. Sin embargo, su breve distracción no interrumpió su hilo de pensamiento, y finalmente asintió. El peligro que representaban esos mutantes era demasiado grande. Coulson no podía imaginar qué sucedería si uno de ellos perdiera el control en un espacio cerrado como un ascensor o un autobús. Tenía que encontrarlos rápidamente. Tras una hora, justo cuando Coulson ya no soportaba a la camarera sonriente que le servía otra taza de café amargo, el agente Sitwell se acercó con noticias. Habían encontrado la identidad del objetivo. Coulson, aliviado, abandonó su asiento con gratitud. Ese es el objetivo, dijo Sitwell, señalando la pantalla.
Coulson miró, y efectivamente era el mismo rostro del vídeo. Solomon Damonet. Inglés, actualmente residente en Londres. Fecha de nacimiento 25 de diciembre de 1995. Capítulo 16. Los agentes de SHIELD son profesionales. Tras localizar la dirección de Solomon, Coulson decidió ir solo. A pesar de su naturaleza bondadosa, seguía siendo un agente de SHIELD, un profesional. Al enfrentarse a un objetivo que podía perder el control en cualquier momento, Coulson ya había avisado al equipo táctico para que estuviera en alerta. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire frío para oxigenar la sangre y agudizar sus sentidos. Esta misión le exigía estar preparado ante cualquier señal de que el objetivo perdiera el control. Si fuera necesario, tendría que desenfundar su arma y neutralizar la amenaza rápidamente, incluso si se trataba de un niño. Es solo un museo pequeño. No hay por qué estar tan tenso. La voz de Situel resonó con un crujido en el auricular de Coulson. Quién sabe, a lo mejor el chico está intentando donar ese anillo al museo con una historia cursi para atraer visitantes. ¿Sabes qué descubrí? Que este museo casi no tiene visitantes. No entra ni sale mucha gente, ni siquiera bajo vigilancia. Este tipo de museos privados abundan en Londres. Algunos incluso están en áticos. ¿Seguro que no quieres que te acompañe? Si tú ella, no sabía que fueras tan bromista. No te preocupes, he llevado a cabo misiones como esta muchas veces. Ya sabes, ambos somos de nivel 6, dijo Coulson entre risas. Sabía que si ella intentaba tranquilizarlo porque las habilidades del objetivo eran peligrosas, con el riesgo de perder el control. Aún así, Coulson insistió en ir solo. Sé lo mal que funciona este museo, por eso evito planificar demasiado. Me preocupa que el objetivo sea emocionalmente inestable. Una visita repentina de varios desconocidos podría provocar una reacción defensiva. Si podemos resolver esto pacíficamente, prefiero evitar el uso de la fuerza, ¿de acuerdo? Si insistes, cedió Situel. Pero recuerda, ten cuidado con las abuelas. En los juegos de terror, siempre son el jefe final. Lo tendré en cuenta, dijo Coulson con una sonrisa, irradiando su calidez habitual. Aunque llevaba gafas de sol oscuras, su encanto natural brillaba. Pero un agente de SHIELD jamás baja la guardia. Tras indicar al equipo táctico que estaba detrás que se prepararan, Coulson abrió con cautela la antigua puerta del museo. Dentro, el museo era pequeño, vacío, sin exposiciones, sin gente y sin señales de vida. Lo único inusual era el suelo de madera marrón, increíblemente pulido, como si acabara de ser encerado. Coulson supo que el edificio era antiguo. Por muy bien conservados que estuvieran los suelos, las señales del paso del tiempo eran inevitables. Caminó con ligereza sobre el suelo. Los tacones especiales de sus zapatos absorbieron el sonido de sus pasos, dejando el edificio en un silencio sepulcral. Coulson escudriñó la habitación, una mano deslizándose dentro de su chaqueta del traje, descansando silenciosamente sobre su pistola. Estaba convencido de que su objetivo, Solomon Damonet, vivía allí. Según los registros de la Agencia de Adopción de Londres, Solomon había sido adoptado precisamente en ese lugar. Sin embargo, la situación actual le hizo sospechar algo mucho más siniestro. Ese edificio podría formar parte de una organización mayor que se dedicaba a recolectar niños mutantes deliberadamente, preparándolos para convertirlos en meros instrumentos con fines lucrativos. Peor aún, podrían tener tecnología para detectar mutantes incluso antes de que despertaran sus poderes. El museo podría ser simplemente un lugar de encuentro temporal. La idea le heló la sangre a Coulson. Según datos del gobierno británico, Solomon había sido adoptado, pero la información del adoptante estaba llamativamente en blanco. ¿Qué significaba eso? Sugería que esta organización tenía influencia dentro del gobierno británico. HMPH, los restos podridos del Imperio Británico, que apestan a la vieja clase terrateniente. Coulson sintió la necesidad de investigar si las agencias británicas de protección infantil estaban coludiéndose con organizaciones turbias para explotar a niños inocentes. En ese instante, el sentido del deber de Coulson se intensificó. Juró seguir la pista de esta organización a largo plazo y continuar con el caso, para proteger tanto a quienes ya habían sido explotados como a quienes aún no habían caído en su red. Sabía quién podía ayudarlo. Rescatar a los niños mutantes podría brindarle a Melinda May una sensación de redención, ayudándola a superar el trauma del incidente de Bahrein. Por un breve instante, Coulson dejó volar su imaginación, bajando un poco la guardia. Aunque mantuvo el agarre firme en su arma, se llevó la otra mano al auricular.
Llamen al equipo táctico. Aquí no hay nadie. Por supuesto, Coulson no iba a encontrar a Solomon. En ese momento, Solomon vagaba por las calles de Hong Kong, completamente ajeno a que sus acciones habían llevado a que alguien calificara a Kamar Taj como una guarida de ladrones. Las calles que rodeaban el santuario de Hong Kong eran de los lugares más vibrantes que Solomon podía encontrar, y la comida allí le encantaba. ¿Por qué no estaba en Londres o Nueva York? Sencillo, allí no se comía bien. Donde se podían encontrar fideos de bambú, empanadillas de gambas o siu mai en Londres o Nueva York. Los extranjeros no entendían esas cosas. Y lo que es más importante, el guardián del santuario de Hong Kong, Wu Guiyue, se había enterado del encuentro de Solomon con el mago oscuro. Aunque el hechicero supremo lo había salvado, Wu insistió en que, después de semejante experiencia, Solomon necesitaba un caldo de pollo para recuperarse. Los occidentales no saben hacer un buen caldo de pollo. Todos usan ollas a presión. Exclamaba Wu con vehemencia. El verdadero caldo se cocina a fuego lento en una olla de barro. Tranquilo, no hablo de ti. No necesitas saber qué significa occidental. Solomon no sabía cómo empezar con ese comentario. Lo único que pudo hacer fue pellizcar las mejillas de la hija de Wu, Alice Gulliver, quien lo miraba con impotencia. Como ermitaño convencido, Solomon sabía que este era el momento cumbre de su vida. Volviendo a Coulson, lo que él no sabía era que el museo que estaba investigando era en realidad el Santún de Kamar Taj en Londres. ¿La razón por la que no encontraba a nadie? Sencilla. En cuanto Coulson abrió la puerta, entró en una dimensión espejo. La magia de manipulación espacial de Kamar Taj era inigualable, y cada vez que alguien ajeno a Kamar Taj abría esa puerta, era transportado automáticamente a una dimensión espejo preconstruida. Esta dimensión podía generarse o disolverse a voluntad, y su propósito era impedir el acceso no autorizado al Santún de Londres. En esencia, el Santún de Londres tenía dos puertas, y Coulson simplemente había abierto la equivocada. En cuanto a por qué en los registros de adopción aparecía Solomon como adoptado, la explicación era aún más sencilla. Un hechizo básico había hecho que el personal de la agencia de adopción rellenara los formularios con información falsa. A menos que revisaran los registros dos veces, jamás se percatarían de las discrepancias. La búsqueda de Coulson de la supuesta organización coleccionista de mutantes estaba condenada al fracaso, ya que dicha organización no existía. La mayoría de las personas que habían abandonado el museo eran aprendices de Kamar Taj, quienes viajaban con hechiceros autorizados y regresaban a través de portales. Shield jamás podría seguirle el rastro a Kamar Taj. Capítulo 17. Primero vistazo a la dimensión oscura. Se desconoce cuándo se inventaron los espejos, pero al principio los humanos solo contemplaban sus reflejos en el agua, como Narciso en la mitología griega, quien vio su propio reflejo. Así, tomaron conciencia de su propia imagen. En muchas culturas antiguas, los reflejos en el agua se consideraban representaciones del alma, y ver el propio reflejo se creía peligroso. Por lo tanto, cuando se fabricó el primer espejo, se le atribuían propiedades mágicas. Y, en efecto, los espejos fueron las primeras herramientas a través de las cuales los humanos vislumbraron otros mundos. Si bien lo que mostraban los espejos no siempre era real, podían reflejar entornos, realidades y personas. Esto dio origen a la creencia, presente en muchas leyendas, de que existe otro mundo dentro de los espejos. Cuando Salomón se disponía a practicar magia, el hechicero supremo le proporcionó un lugar más seguro, la dimensión espejo. La forma más sencilla de entrar en la dimensión espejo era usar un anillo de teletransportación de Kamar Taj. Para Solomon, el anillo de la onda era un atajo creado por el hechicero supremo para los hechiceros de Kamar Taj. El hechicero supremo había inscrito hechizos en los anillos, permitiendo incluso a los hechiceros novatos abrir portales, un hechizo que de otro modo sería sumamente avanzado. El hechicero supremo vinculaba la distancia del portal y el tamaño de la dimensión espejo al poder mágico del usuario, en lugar de a su dominio de los hechizos. Este atajo evitaba muchos problemas y otorgaba a los hechiceros de Kamar Taj una movilidad sin igual. Incluso el hechicero supremo usaba ocasionalmente el anillo de la onda. La lección de hoy tuvo lugar en la dimensión espejo no solo porque practicar magia allí no afectaría al mundo real, sino también porque el hechicero supremo quería discutir asuntos que otros hechiceros Kamar Taj no debían saber. Salomón, tus estigmas son prueba de sabiduría, señal de que eres capaz de alcanzar la verdadera comprensión. Los estigmas te han otorgado conocimiento, dijo la hechicera suprema, de pie ante Salomón con sus túnicas místicas negras.
Pero este universo alberga innumerables peligros, peligros que jamás has enfrentado. Necesitas experimentarlos de primera mano. ¿Peligros? Salomón bajó la mirada hacia sus manos. Él también vestía túnicas místicas negras, similares a las del hechicero supremo, pero sobre ellas llevaba una larga capa roja hecha de sudario sagrado. Esta nueva capa reemplazaba a la que había sido quemada y estaba encantada con hechizos protectores. Aunque Salomón había logrado un control inicial sobre el poder de sus estigmas, el hechicero supremo seguía insistiendo en la moderación, advirtiendo que la fuerza de los estigmas podría refinar continuamente su fuerza vital si no se controlaba. Tras su recuperación, Solomon había adelgazado y llevaba el pelo corto, lo que le daba un aspecto más afilado y frío. Sí, asintió el hechicero supremo. Por ejemplo, Dormammu. Vigila constantemente este planeta, esperando el momento de engullir la Tierra en su dimensión oscura. Solo unos pocos hechiceros de alto rango en Camartaj han oído su nombre, pero ninguno ha experimentado realmente lo que estás a punto de vivir. Te he elegido para que aprendas esto. ¿Aprender qué? Aprende a mantener el equilibrio. La hechicera suprema colocó su mano sobre la frente de Salomón, activando el hechizo de proyección astral. Era la primera vez que Salomón experimentaba este hechizo, que separaba su espíritu de su cuerpo físico, aunque su forma astral era idéntica a su ser físico. Sin previo aviso, la hechicera suprema impulsó con fuerza la forma astral de Salomón, y de repente, Salomón sintió que caía, rápida e incontrolablemente, a través de un túnel multicolor. Estrellas y visiones se distorsionaban y retorcían a su alrededor, y los colores cambiantes casi le provocaban náuseas. Se sentía diminuto e indefenso, arrastrado de dimensión en dimensión. Justo cuando creía que no podía soportarlo más, atravesó una cortina oscura y dejó de caer. Ante él se extendía un vacío silencioso y desolado. En ese lugar, incontables planetas destrozados estaban teñidos de negro, con extremidades grotescas y deformes que brotaban como tumores repugnantes. Cada objeto en ese espacio sin estrellas estaba cubierto por una espesa energía negra que rezumaba, salpicada de nauseabundas vetas de luz de colores. Solomon abrió mucho los ojos para abarcarlo todo, pero nada tenía sentido. Los colores caóticos en la oscuridad inundaban su visión, y sus oídos se llenaban de susurros enloquecedores que no cesaban, amenazando con volverlo loco. Salomón flotaba como una hormiga entre los monstruosos planetas, sin saber cuánto tiempo llevaba allí. El tiempo había perdido su significado, y el continuo bombardeo de murmullos enloquecidos lo inundaba. Justo cuando creía estar a punto de perder la razón, vio un rostro enorme. Aquel colosal semblante parecía estar hecho de la misma energía. Negra y pegajosa, con un único ojo tan grande como un planeta. Al percatarse de su presencia, el rostro lanzó un rugido ensordecedor. El sonido sacudió la forma astral de Salomón, resquebrajando los planetas retorcidos a su alrededor. Aunque se tapó los oídos, el sonido penetró hasta lo más profundo de su ser. Era como si lo estuvieran maldiciendo o condenando, pero Salomón no pudo entender ni una sola palabra. La mano del ser colosal surgió de la oscuridad, extendiéndose hacia Salomón. Era como si estuviera al pie de una montaña que se derrumbaba. La mano descendió con un vendaval y una lluvia de meteoritos. Cuando Salomón alzó la vista, solo vio una sombra tan grande que oscurecía el cielo, descendiendo sobre él. El terror abrumador de algo tan inmenso cayendo desde lo alto lo hizo temblar incontrolablemente. Cuando Solomon por fin recobró la conciencia, se encontró aún en la dimensión espejo de Camartaj, sentado frente al hechicero supremo. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, pálido y empapado en sudor frío, con la cabeza dando vueltas por el mareo y los susurros persistentes de aquella dimensión terrorífica. En ese momento, lo único que deseaba era vomitar y caer en un sueño profundo y sin sueños. Eso fue. Dijo con dificultad, buscando sus palabras mientras miraba al hechicero supremo. Dormammu, gobernante de la dimensión oscura, respondió con calma. Imagino que ya lo has visto bien. Salomón asintió, reprimiendo las ganas de vomitar. De hecho, el método de la hechicera suprema para enseñar a Solomon fue completamente distinto al que usaría más tarde con Stephen Strange. A Strange solo le había dado una fugaz visión de la dimensión oscura, lo justo para evitar que cayera en la trampa de Dormammu. Pero con Solomon, optó por que se enfrentara directamente a la dimensión oscura. La hechicera suprema pretendía enseñarle a Solomon todo lo que sabía sobre ella. Sus expectativas para ambos eran distintas. Estaba preparando a Salomón para una carga mucho mayor.
La hechicera suprema sabía que Salomón tenía un don innato para la búsqueda del conocimiento. Incluso sin Kamartaj, podría haberse convertido en un hechicero increíblemente poderoso por sí mismo. Por lo tanto, la gran responsabilidad que le impuso a Salomón fue algo deliberado. En cualquier organización, hay quienes se encargan de las apariencias y quienes realizan el trabajo sucio. La imagen de una organización debe permanecer intachable, y si se derrama sangre, debe ocultarse. Si el trabajo sucio se hace público, podría ser un desastre. Si Strange estaba destinada a ser la futura cara de Kamartaj, entonces la hechicera suprema tenía previsto que Solomon fuera su fuerza oculta. Parte de su inmenso poder provenía no solo de la magia de los Visanti, sino también de la energía de la dimensión oscura. Esto le otorgaba un poder muy superior al de los hechiceros comunes, incluso comparable al de muchos dioses oscuros, y le permitía enfrentarse cara a cara con el dios rey Odín. Salomón lo ignoraba, pero incluso de haberlo sabido, no le habría guardado rencor al hechicero supremo. No era el típico protagonista de una fantasía de poder, esperando que todos lo trataran bien sin motivo alguno. Salomón nunca se consideró especialmente importante, y no tenía delirios de grandeza. De hecho, si pudiera holgazanear, lo haría. Solomon comprendió que la hechicera suprema tenía sus propias razones para criar a un huérfano como él, y lo aceptó. Aún sin su guía, Solomon sabía que algún día su curiosidad por el conocimiento y la magia lo llevaría a explorar la dimensión oscura por su cuenta. Tener una mentora experimentada era una bendición. Entonces, Salomón asintió, expresando su interés en la dimensión oscura. Aún así, la hechicera suprema sintió un remordimiento en el corazón. Sabía lo peligrosa que era la dimensión oscura, y sin embargo, había empujado a Solomon hacia ella. Quizás por eso solía tratarlo con tanto cuidado. Equilibrio y autocontrol es lo que debes aprender, Salomón, dijo la hechicera suprema, bajando la cabeza mientras tomaba su taza de té, sin querer que él viera el conflicto en su rostro. Esta es tu primera lección. Capítulo 18 Tritogeneía. Desde aquel día, Solomon recibía lecciones diarias directamente de la hechicera suprema. Si bien otros hechiceros de Kamartaj podían consultarle sus dudas, el aprendizaje de cada uno era diferente. Para la mayoría, dominar los hechizos del libro de Visanti bastaría para ocupar toda una vida. Sin embargo, Solomon no solo estudiaba la magia de las enseñanzas de Visanti, sino que también profundizaba en las verdades de la dimensión oscura. Sabiendo lo aterradora que era la dimensión oscura, la hechicera suprema era extremadamente cautelosa al guiar a Solomon. Siempre que él no podía soportar los susurros o cuando Dormammu lo notaba, ella rápidamente retiraba la forma astral de Solomon a un lugar seguro. Como resultado, los síntomas físicos de Solomon se limitaron a una tez pálida, evitando los efectos de cristalización de la carne típicos de aquellos contaminados por la dimensión oscura. Aún así, estas lecciones tuvieron un impacto significativo en Solomon. Su constante agotamiento mental mermaba su capacidad para lanzar más hechizos. A diferencia del hechicero supremo, que podía extraer poder de la dimensión oscura con facilidad, Solomon aún era demasiado inexperto para manejar tal poder sin consecuencias. Sin embargo, un día, el hechicero supremo interrumpió las lecciones de Salomón sobre la dimensión oscura. Debes visitar a alguien. O mejor dicho, a una diosa, dijo el hechicero supremo, señalando la regordeta serpiente enroscada sobre el escritorio de Salomón. Ella ya te ha ayudado, y ahora es el momento de que escuches sus condiciones. El rostro de Salomón se ensombreció por la preocupación. En la mitología griega, la diosa Atenea no se caracterizaba precisamente por su dulzura. Recordaba vívidamente la historia de Aracne, convertida en araña. Rara vez era fácil negociar con dioses que defendían la ley y el orden. Si bien Atenea no era una diosa del universo de Toril con verdadera autoridad divina, el hecho de que ostentara este título sugería que tenía un temperamento similar. Al percibir la inquietud de Salomón, el tono del hechicero supremo se suavizó. La única razón por la que tolero el regreso de Atenea a la Tierra es que acata el orden que he establecido. No se permitirá que nadie intente resucitar la era de los dioses en la Tierra. Eso incluye a Zeus. Ten por seguro, Salomón, Atenea probablemente tenga algo que pedirte. Aprovecha esta oportunidad para obtener algo beneficioso a cambio. ¿Quieres pedirme algo? Salomón alzó la vista sorprendido. No podía imaginar que una diosa griega necesitara nada de un simple hechicero. El hechicero supremo, sin embargo, lo veía de otra manera. No te subestimes, Salomón. Eres especial.
Sospecho que Atenea vio tu potencial en el Museo Británico, y por eso decidió ayudar a un mortal como tú. Ahora vete. No pierdas tiempo. Lleva un regalo contigo. Esta serpiente te guiará hasta ella. Según el hechicero supremo, Atenea ahora usaba su nombre romano, Minerva, e incluso había escrito un libro titulado El viaje del héroe, que detallaba las conexiones entre el mito y la realidad. Desafortunadamente, no había tenido éxito comercial. Para encontrarla, Solomon tuvo que viajar a Athena Hill en Nueva York, donde ella dirigía un orfanato. Finalmente, Salomón sintió una oleada de alivio. Recordó la reputación de la hechicera suprema, una reputación que no se basaba en el poder de Visanti, sino que se había forjado a través de sus propias acciones. Según ella, el panteón griego había estado en su momento entre las deidades más problemáticas de la Tierra, incluso vinculado a una raza llamada los Eternos, que se hacían pasar por representantes de los dioses griegos en la Tierra. Aunque Salomón desconocía los detalles, supuso que la ausencia de los Eternos y otros dioses griegos en la Tierra hoy en día tenía algo que ver con el ascenso del hechicero supremo. En aquellos tiempos, cuando la hechicera suprema emergió y empuñó los brazales carmesí de Kitorak, erradicó innumerables amenazas extradimensionales que intentaron invadir la Tierra. Solomon suponía que los supuestos dioses de la Tierra no eran una excepción. Con esto en mente, la fe de Salomón en su maestro se fortaleció aún más. Al salir de un estrecho callejón, Solomon pisó las calles de Nueva York. Metió la regordeta serpiente blanca en la manga. Aunque la sensación de su cuerpo frío y escamoso enroscado alrededor de su brazo le resultaba incómoda, la soportó. El hechicero supremo había dejado claro que la serpiente era crucial para encontrar a Atenea. Salomón sintió que la serpiente se movía inquieta bajo su manga, moviendo ocasionalmente la cabeza o sacando la lengua para determinar la dirección. ¿Estás seguro de que es así? ¿Te refieres a una línea recta? Preguntó Salomón, mirando fijamente los ojos redondos de la serpiente. Casi podía ver una expresión de desdén en ellos. Salomón suspiró. Mira, pequeño, no hablo Parcel ni soy druida. No entiendo la magia natural. Creo que tendremos que conformarnos con asentir o negar con la cabeza, ¿de acuerdo? Su comportamiento inusual, en especial la túnica roja de hechicero adornada con broches de plata y la serpiente enroscada en su brazo, había llamado la atención de los transeúntes. Algunos le daban un amplio rodeo, sin querer acercarse demasiado. Pero Salomón no prestó atención a los espectadores. Su atención estaba completamente centrada en la serpiente, que actuaba como las flechas flotantes de los videojuegos, guiándolo hacia su destino. Finalmente, Solomon llegó a la entrada de un edificio de apartamentos blanco y llamó suavemente a la puerta. Esta se abrió de inmediato. Una mujer alta se encontraba en el umbral. Vestía un camisón fino de seda blanca con bordados dorados de grecas en los bordes. Su belleza era impactante, con largos rizos dorados que caían en cascada sobre sus hombros y clavícula desnudos. Su altura superaba con creces la complexión de Solomon, de 12 años, y sus brazos, aunque no excesivamente musculosos, mostraban la elegante fuerza de una guerrera al moverse. Saludos, diosa de las artes creativas, Tritogenia, doncella de Atenas, Palas Atenea. Salomón Damonet está a su servicio, dijo Salomón, inmóvil mientras Atenea le quitaba la serpiente del brazo. Le temblaron ligeramente las manos al presentarle una botella de vino. Este es un regalo para usted. Sé tu nombre. Pasa, dijo Atenea con una sonrisa, aceptando el regalo mientras se hacía a un lado para dejar entrar a Salomón. El apartamento estaba repleto de esculturas de mármol de estilo griego clásico, algunas doradas. En el centro del salón, una gran alfombra blanca de lana mullida ocupaba el centro, e incluso el sofá era blanco. Sobre la mesa, unas manzanas esperaban a los invitados, y un búho marrón se posaba en el alféizar de la ventana. ¿Por qué estás tan nervioso?, preguntó Atenea al notar que Salomón permanecía rígido en el sofá después de que ella le ofreciera un vaso de agua. ¿De verdad crees en esos mitos? Salomón no supo cómo responder. Atenea hizo un gesto de desdén con la mano. He intentado corregir los errores de esos mitos, pero la gente sigue tomando mis escritos como tonterías. ¡Qué jóvenes más despistados! En fin, volviendo al tema. Probablemente te estés preguntando por qué te ayudé en el Museo Británico, ¿verdad? Sí, un término griego para diosa, específicamente usado para Atenea. No tengo ni idea de cómo podría ayudarte, respondió Salomón. ¿Acaso tu maestro nunca te ha dicho que eres demasiado modesto?
Preguntó Atenea riendo, eres uno de los pocos capaces de recibir las enseñanzas completas del hechicero supremo. Por supuesto, tengo un favor que pedirte. Pero no hoy. Será para el futuro. Nota 1. El título Diosa de las artes creativas proviene de himnos místicos. Capítulo 19 Pegaso el legado del hechicero supremo. La expresión de Salomón se tornó incierta. Desde su viaje a través de la dimensión oscura, supo que el legado del hechicero supremo no se limitaba a la magia de los Visanti. El libro de Visanti ocupaba un lugar destacado en las estanterías de la biblioteca, accesible a cualquier hechicero de Camartag. A diferencia de Hogwarts, no había exámenes finales. La cantidad de magia que se aprendía dependía enteramente de cada uno. El hechicero supremo había hecho pública la magia de Visanti para todos los miembros del enclave de hechiceros de Camartag, sin guardarse nada. Lo que permanecía oculto, sin embargo, eran las enseñanzas relacionadas con la dimensión oscura. Solomon comprendía el peligro inherente a ese conocimiento. Si bien la biblioteca contenía información sobre cómo contactar a Dormammu, la magia más profunda y peligrosa seguía estando celosamente custodiada por el hechicero supremo. Al ver la expresión de inquietud de Salomón, Atenea soltó una risita. Al fin y al cabo, el joven aún era joven. Ella dijo: a mi parecer, el hechicero supremo también es joven. Apenas supera los 1000 años. La dimensión oscura no es ningún secreto para seres como yo. De repente, Salomón sintió el impulso de huir. No podía comprender cómo el hechicero supremo se enfrentaba a esas entidades inmortales. El conocimiento acumulado a lo largo de sus largas vidas hacía que todos los secretos humanos les parecieran insignificantes. Y Atenea no era una diosa cualquiera, era la diosa de la sabiduría. Salomón no dudaba de que su dominio de la magia era formidable. Pero respeto el poder de la hechicera suprema, continuó Atenea, con una voz que aún denotaba una fiereza amazónica a pesar de su grácil apariencia. Tiene la fuerza para enfrentarse a mi padre. Incluso sentada, Atenea tenía la presencia de una guerrera, a pesar de su belleza. Sin embargo, sus palabras conservaban un fuerte trasfondo agresivo. Yo cumplo el contrato, explicó Atenea, pero eso no significa que los demás dioses griegos estén igual de dispuestos. Solo se han sometido al poder de la hechicera suprema porque no les quedaba otra opción. ¿Nunca te has preguntado por qué ella, a pesar de haber alcanzado la inmortalidad mediante la magia, sigue preparándote? ¿Quieres decir? Los ojos de Salomón se entrecerraron. 1000 pensamientos le pasaron por la cabeza en ese instante. El plan de la hechicera suprema para abandonar su forma física ya estaba en marcha. Había cargado con el peso de la seguridad de la Tierra sobre sus hombros durante más de un milenio. Esta responsabilidad sin duda la había agotado, y sumado a la naturaleza corrosiva de la dimensión oscura, Solomon coincidió en que la hechicera suprema merecía renunciar y explorar los misterios del universo. Salomón también pensó en Odín. La longevidad del padre de todos era un secreto bien conocido en los 9 reinos. En el pasado, Odín y el hechicero supremo habían luchado hasta llegar a un punto muerto, lo que llevó a que la Tierra se convirtiera en un protectorado de Asgard, manteniendo a la vez su independencia. Sin embargo, Thor, el hijo mayor de Odín, aún no había demostrado la sabiduría propia de un verdadero heredero. Era posible que Odín y la hechicera suprema hubieran llegado a un acuerdo, temiendo que la Tierra se independizara de los 9 reinos tras la muerte de Odín. Quizás la hechicera suprema estaba sincronizando su propia retirada con la muerte de Odín para evitar que Asgard hiciera una demostración de poder atacando la Tierra. Al fin y al cabo, para seres como Odín y el hechicero supremo, la muerte física no significaba el fin de su existencia. Al mismo tiempo, Solomon comenzó a comprender por qué el hechicero supremo lo había elegido para estudiar la dimensión oscura. Más allá de los estigmas, la personalidad de Salomón lo convertía en un candidato idóneo. Era increíblemente perezoso y carecía de ambición, lo que dificultaba su manipulación. Si Dormammu intentaba tentarlo con poder, probablemente Salomón ni siquiera lo miraría. Y si Dormammu le susurraba demasiado al oído, Salomón probablemente respondería con una retahíla de palabrotas, insultando a todas las antepasadas de Dormammu. En más de una ocasión, cuando Dormammu detectó a Solomon vagando por la dimensión oscura, Solomon respondió con insultos, lanzándose a un implacable ataque mental contra la entidad oscura. Sabiendo perfectamente que no podría resistirse, Solomon pensó que no tenía sentido ser cortés. Cuando el hechicero supremo lo reprendió más tarde, Solomon eludió la culpa, alegando que simplemente había repetido insultos que había aprendido en Internet. Y si Camartag se quedó sin Internet durante unos días después, difícilmente fue culpa suya.
Si Dormammu hubiera intentado atraer a Salomón con conocimiento, podría haber tenido éxito, ya que la magia era lo único que realmente capturaba el interés de Salomón. Por eso, el entrenamiento de la hechicera suprema se centró en el equilibrio y la moderación, enseñándole a Salomón a controlar su curiosidad. El inmenso poder de la hechicera suprema provenía de su capacidad para equilibrar los poderes de Visanti y Dormammu. Las palabras de Atenea también habían dado a Salomón mucho en qué pensar. Cuando el hechicero supremo abdicara, todo el multiverso lo notaría. Los dioses oscuros, largamente reprimidos, probablemente desatarían un caos desenfrenado, buscando devorar la tierra en un frenesí brutal. Dado que el nuevo hechicero supremo aún está madurando, Solomon tendría que mantener en alto la reputación de Camartag, tal como lo había hecho en su momento el hechicero supremo. Salomón ya había contemplado el peor escenario posible respecto al panteón griego. Era difícil imaginar que no albergaran cierto resentimiento hacia el hechicero supremo. Cuando llegara ese momento, dioses como Zeus y Hades bien podrían intentar reconstruir el monte Olimpo en la tierra. El joven hechicero miró a Atenea con recelo, inseguro de su verdadera relación con los demás dioses griegos. ¿Acaso era una espía, tanteando la postura del hechicero supremo sobre el regreso de los dioses? Sin embargo, dado que el hechicero supremo le había permitido a Atenea permanecer en la tierra, aún existía margen para la negociación. El juicio del hechicero supremo sigue siendo tan agudo como siempre. Parece que has comprendido algo, dijo Atenea asintiendo. Aunque no podía leer la mente de Salomón, su expresión pensativa le permitió deducir mucho. Quiero que continúes la misión del hechicero supremo, afirmó. Mantén a los dioses fuera de la tierra. Dudo que solo por eso me ayudaste en el Museo Británico, respondió Solomon con rostro inexpresivo. No confiaba en los favores fáciles. Siempre escondían una traición. Aún necesito tu permiso para permanecer en la Tierra en el futuro, y esto es un intercambio, explicó Atenea, abriendo la palma de su mano para revelar una pequeña escultura blanca. La figura en miniatura, de apenas la mitad del tamaño de su mano, representaba a un Pegaso de aspecto realista, con la cabeza adornada con una brida finamente dorada. Solomon examinó la escultura, pero no pudo identificar el material. Parecía tan lisa como el mármol, pero no estaba fría al tacto como esperaba. ¿Pegaso? Aventuró Salomón, pensando en el caballo al lado del mito de Atenea, ¿no es eso una constelación? ¿De verdad te crees semejante disparate? Te dije que no confundieras los mitos humanos con la realidad, dijo Atenea con cierta irritación. Pero, por respeto al hechicero supremo, suavizó su tono rápidamente. Zeus no puede ordenar las estrellas, y la llamada constelación de Pegaso es absurda. Pegaso es simplemente mi invocación personal. Una vez le presté este caballo a Belerofonte para ayudarle a matar a la quimera. Ahora, te lo presto a ti. Hasta el fin de tus días. Capítulo 20 Égida. La forma de Pegaso intrigó a Solomon. Cuando vio por primera vez la pequeña estatua, inmediatamente le vino a la mente una famosa criatura invocada, la compañera de un explorador drow que solía vagar por las tierras del norte de Faern. Sí, pensó en Genuibar, una criatura mágica del plano astral. El plano astral era una esfera inmensa e infinita con un cielo plateado y despejado que se extendía en todas direcciones. Ocasionalmente, se podían encontrar objetos sólidos, pero llamarlo plano no era del todo preciso. En realidad, el plano astral era más bien un mundo espiritual, el vacío plateado entre todos los planos. Salomón acercó la estatua a sus ojos, estudiando la intrincada artesanía. Para entonces, estaba casi seguro de que Pegaso no era solo un caballo mítico vinculado a Medusa y Poseidón, sino una criatura mágica del plano astral. Salomón desconocía cómo Atenea u otros dioses griegos habían logrado capturar un corcel del plano astral, pero se mantuvo cauto. A pesar de la insistencia repetida de Atenea en que los mitos griegos escritos por los humanos distaban mucho de la realidad, si realmente le prestó a Pegaso a Belerofonte, entonces la parte de la leyenda en la que Pegaso arrojó a Belerofonte del cielo, dejándolo lisiado y ciego, aún podría contener algo de verdad. Salomón tomó la estatua en la palma de su mano e hizo una reverencia respetuosa ante Atenea. Sus formalidades eran impecables en apariencia. Pero Atenea, siendo la diosa de la sabiduría, percibió fácilmente su vacilación. Se inclinó hacia adelante, irradiando una imponente presencia, y preguntó: ¿Estás insatisfecho? Salomón inclinó aún más la cabeza. A los 12 años, atravesaba la incómoda etapa de la adolescencia, y la ropa holgada de Atena resultaba bastante llamativa.
Le había echado una mirada fugaz, pero ahora no se atrevía a volver a mirarla. Todo en su figura, la forma, el tamaño e incluso el color de sus ropas, era increíblemente impactante. Las reacciones naturales de su cuerpo hicieron que la escena fuera demasiado abrumadora para alguien de su edad, algo que ningún pensamiento racional podía controlar. No, su gracia, este regalo es más de lo que podría haber esperado, respondió Salomón, con la respiración ligeramente más agitada pero la mente aún lo suficientemente lúcida como para evitar cometer errores verbales. Atenea bajó la mirada y notó el detalle, pero en lugar de retroceder, se acercó aún más. Su atuendo, si bien moderno, reflejaba influencias tanto de la Creta minoica como de la moda femenina griega clásica. Su cintura estaba ceñida con un cinturón metálico, y lucía una falda cónica de varias capas, intrincada y hermosa. La parte superior, sin embargo, se asemejaba más a un quitón fluido, adaptado a los tiempos modernos, con tirantes finos en lugar de los broches tradicionales, y el material había sido sustituido por suave algodón en lugar de piel de animal. Como una de las deidades griegas cuyos orígenes se remontan a Creta, Atenea no tenía reparos en mostrar su pecho. De hecho, consideraba su belleza un arma, algo digno de admiración y celebración. En efecto, estaba funcionando. Solomon casi se escondía detrás del sofá. Aunque Atenea era una diosa virgen, nunca había rehuido la admiración de los hombres. Más que afecto puro, prefería la reverencia a los héroes, y por eso a menudo criaba a jóvenes héroes. Se ganó el título de madre de héroes por su papel en su formación. Para ella, Salomón era como una potencial insignia de honor. Si lograba criarlo, tal vez se convertiría en un gran héroe. Al fin y al cabo, un hombre de verdad debería luchar con lanzas, no aprender magia delicada. A pesar de su admiración por la fuerza del hechicero supremo, Atenea creía que el hierro y la sangre eran más propios de los héroes. Sin embargo, el hechicero supremo ya había trazado el camino educativo de Salomón, sin dejar margen para que Atenea interfiriera, al menos no demasiado. Tal vez algún día podría enseñarle a Salomón a luchar con lanzas y escudos. Seguramente el hechicero supremo no se opondría, ¿verdad? La mente de Atenea trabajaba a toda velocidad mientras ideaba maneras de estrechar su relación con Salomón. Al fin y al cabo, aunque podía percibir la influencia de la dimensión oscura en él, el hecho de que no presentara efectos de cristalización significaba que había sobrevivido a sus pruebas. Alguien así no podía evitar convertirse en un héroe, ¿verdad? Si Salomón hubiera sabido lo que Atenea estaba pensando, quizás se habría reído a carcajadas. Convertirse en un héroe era lo último que le importaba. Simplemente haría lo que se le exigiera. Para Salomón, el dicho un gran poder conlleva una gran responsabilidad no era más que un cliché. Para él, la verdad era que una gran autoridad conlleva una gran responsabilidad. Protegería aquello que deseara proteger gracias a la autoridad y el favor que le concedía el hechicero supremo. Como dijo Confucio, si no estás en posición de liderar, no te preocupes por el liderazgo. Salomón planeaba seguir ese consejo. Su enfoque siempre estaría en el aspecto místico de las cosas, y no interferiría en los caprichos de los gobiernos terrenales. Al fin y al cabo, quienes han contemplado la majestuosidad de las estrellas jamás podrían rebajar la cabeza de disputas mundanas. Kamartaj había mantenido su elevada posición no por arrogancia, sino por necesidad. Atenea pareció comprender algo. Sonriendo, se enderezó y salió de la habitación, dejando a Salomón solo para recuperar el aliento. Cuando regresó, traía en sus manos un objeto circular cubierto de piel de animal. Este es mi escudo, Aegis, dijo, colocando el objeto ante Salomón con su suave brazo blanco. Debes haber oído su historia. Cuando Atenea retiró bruscamente la piel de animal que cubría el escudo, Salomón cerró instintivamente los ojos. La leyenda del escudo de armas era demasiado conocida. Cualquier estudioso de la mitología griega sabía que la cabeza de Medusa estaba incrustada en el centro del escudo. Quien la mirara se convertiría en piedra. Ni siquiera el poderoso Kraken era inmune a su poder. No te preocupes, le tranquilizó la voz de Atenea. No eres un simple mortal. Mientras no lo desees, la cabeza de Medusa no se activará. Salomón abrió lentamente los ojos y examinó con cautela el escudo. Era de bronce, con un ligero tono dorado. La superficie redonda del escudo tenía 4 marcas en forma de diamante, y en el centro había una cabeza esculpida de una mujer con cabellos de serpientes. Su rostro estaba contorsionado por el dolor, pero sus ojos permanecían cerrados. Este escudo es más que una simple protección, sonrió Atenea. También es una armadura. Este es mi regalo para ti, Salomón.
El pobre Salomón se puso rojo como un tomate al instante. Este era el plan de Atenea, su forma de dar rienda suelta a sus peculiaridades. Al blandir su escudo en la batalla, Salomón mostraría abiertamente su conexión con ella. Cada vez que Salomón realizara hazañas heroicas, la gente vería a sus enemigos petrificados y, naturalmente, lo asociaría con Atenea. Este acuerdo se ajustaba perfectamente a los límites permitidos por el hechicero supremo. Tanto Mordo como Caecilius presentaban defectos de personalidad evidentes, y aunque ya se había elegido al próximo hechicero supremo, aún no estaba del todo preparado para su papel. Por lo tanto, el hechicero supremo deseaba fervientemente que Solomon se fortaleciera. Esta visita había sido muy provechosa para Solomon. Los dos poderosos artefactos mágicos que había recibido mejorarían enormemente sus habilidades, asegurando su supervivencia como hechicero novato. Sin embargo, como parte del trato, Salomón tendría que visitar el apartamento de Atenea con regularidad, al menos una vez al mes. Su actuación había impresionado claramente a la diosa. Un verdadero héroe debe permanecer impasible ante la belleza, exclamó Atenea, decidida a instruir a Salomón en este aspecto, al tiempo que le enseñaba los matices del arte. En su opinión, el monje Kamartaj carecía de toda apreciación artística. Esto está fuera de mi control, pensó Salomón, pero es demasiado. Nota 1. El quitón era una prenda tradicional de la cultura griega, confeccionada con tela rectangular de lana o lino, sujeta con alfileres en los hombros. Zeus no aparecerá. Dijo que tiene la agenda completa. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.